Sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Después de alabar a nuestro Dios, pues vamos a pasar a alimentarnos de la palabra, hermanos. El Señor es fiel, el Señor está con nosotros por medio de su Espíritu. Y pues vamos a pedirle que nos ayude a concentrarnos en lo que Él quiere hablarnos en esta mañana. Si Él nos trajo aquí es con un propósito, hermanos. No es para cumplir solamente con cada domingo, ni tampoco con una religión, sino tenemos a un Dios real, un Dios cercano, un Dios que quiere hablarnos, quiere dirigirnos y sobre todo darnos una vida que realmente tenga un propósito. ¿Sí? Vamos a orar. Pide ahí en tu lugar, pide tu rostro, pídele a Dios que te hable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Porque tu Hijo, Señor, pagó un precio por cada uno de nosotros. Y en su nombre, que es sobre todo nombre, Señor, podemos tener salvación. Y a ti te ha placido salvar por la locura de la predicación. Y el día de hoy, Señor, tu palabra no solamente caiga a nuestros oídos, sino también a nuestro corazón, Señor. Para que llevemos fruto, Señor. Y vuestro fruto permanezca, Señor, agradándote, obedeciéndote, viviendo la vida que a ti te agrada, Señor. Hoy aquí estamos, Señor, delante de ti. Háblanos, Dios, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén, Dios. Amén. Pues bien, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se titula Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y vamos a ir viendo a través del estudio qué significa, ¿verdad? No solamente es para los congregantes, ¿verdad? Sino también para el pueblo de Dios. Estas palabras se las dijo Jesús a su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Que eran sus oyentes, eran las personas que le seguían en aquel entonces. Y también ha quedado en la palabra para que sea para nosotros, ¿verdad? Que muchas de las veces nos ocupamos en tantas cosas, aún en las cosas que no son lícitas, ¿verdad? Pero no buscamos primeramente el reino de Dios. Entonces, también es palabra para la iglesia y el día de hoy, pues, Dios quiere hablarnos. Mateo 6:33. Dice la palabra, son palabras de Cristo. Dice, mas buscad primeramente, antes que todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos entendido, hermanos, queridos amigos, que si tú lo meditaste en esta semana, si Dios te habló a tu corazón, ¿cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Si lo recuerdas, es en primer lugar buscarlo con todo tu corazón, ¿sí? También una de las maneras correctas es llamar al Señor porque Él es un Dios cercano, según Isaías 55:7. ¿Sí? También era clamar a Él, también era tocar la puerta, también era insistir en su misericordia. También una manera de buscar al Señor es quitando todos los estorbos que te impidan hacerlo y volverse a Él buscando su reino. Si tú lo comprendiste en tu vida, tienes que ponerlo por obra para que puedas encontrar a Dios, para que puedas encontrar el reino de Dios, para que puedas entrar en Él. El profeta Oseas fue enviado en un tiempo tan oscuro al pueblo de Israel, en donde estaba preparado para que el pueblo entendiera lo que el profeta estaba diciendo, inspirado por Dios.
El profeta Oseas les dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Y la manera correcta para hacerlo es con estas características que mencionamos, para todos nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que es tiempo de buscar al Señor? Bueno, que Dios le da la oportunidad a toda persona, para ser salvo, a todos. Y también les da la oportunidad de ser parte de su reino. Si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo vino a Galilea, dice la palabra que predicaba el evangelio del reino de Dios y decía a todos: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, no es un reino lejano, no es un reino que es como que místico. No, el reino de Dios, Jesús decía que estaba cerca, está a la mano. Él lo vino a anunciar. Y el rey de ese reino, pues ha sido puesto en escena. Era Jesús. ¿Sí? Entonces Dios le estaba dando la oportunidad a toda persona. El día de hoy también Dios le da la oportunidad a toda persona para que sea parte de su reino. Y cada persona, cada oyente, ¿sí?, es responsable de buscar diligentemente al Señor para ser salvo. Cada creyente también que está lejos y se ha desviado, ¿sí?, que quizá a lo mejor por ciertas circunstancias en su vida y no tiene una relación personal con Cristo, también es responsable de buscar al Señor diligentemente para ser restaurado y tener un propósito dentro del reino de Dios. Porque no se puede ser cristiano a solas, no. Cuando hay una responsabilidad en tu vida y eres parte de una iglesia, tu responsabilidad es buscar al Señor diligentemente. Y no solamente al Señor, sino también la comunión con tus hermanos. A toda persona Dios le da la oportunidad. Él no hace acepción de personas. Y como hemos visto, las condiciones para hacerlo es el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. El evangelista Mateo, en los capítulos 5 y 7, deja plasmado uno de los sermones más bellos, más hermosos que podamos encontrar en el Nuevo Testamento. El evangelista Mateo, ¿sí? El evangelista Lucas menciona solamente una pequeña parte del sermón. Pero Mateo, por cuanto fue testigo presencial de las palabras de Cristo, él dejó en 3 capítulos un gran sermón de los cuales habló Jesús, llamado o mejor conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Si tú has leído la palabra de Dios o el Nuevo Testamento, también tenemos otros sermones que también son largos, grandes y que también nos enseña principios básicos para vivir como Dios le agrada. Uno de ellos es la oración sacerdotal que Jesús hizo por sus discípulos. Si tú lo ves ahí en Juan 17, puedes ver la oración que Jesús hizo por sus discípulos, y no solamente por ellos, sino por todos aquellos que creyeran en Él por la palabra de ellos. Y esa oración sacerdotal nos alcanzó a nosotros, hermanos, por las generaciones que han pasado durante 2023 años. Es una oración que Jesús hizo y seguirá hasta que Él vuelva nuevamente. ¿Cuál es el otro sermón grande que encontramos dentro de la palabra de Dios? Si tú lo buscas ahí en Hechos capítulo 2 y capítulo 3, vemos el discurso de Pedro, ¿verdad? El día del Pentecostés. Pedro predicó un sermón donde se convirtieron más de 3,000 personas. Y es un sermón muy grande.
aparte del Sermón del Monte. Otro sermón también grande que abarca 2 capítulos, ¿sí?, es el sermón de Esteban, el primer mártir. Dice la palabra que él le citó todas las escrituras a los principales, a los sacerdotes, a los fariseos. ¿Y cómo terminaron ellos? Bueno, crujiendo los dientes, porque les hablaba con autoridad. Y dice la escritura que Esteban era un hombre lleno del Espíritu. Y los confrontó, y por eso queda plasmado este sermón en la escritura, porque nos enseña grandes cosas. Aparte de esos sermones, bueno, este sermón de la montaña o sermón del monte queda plasmado para nuestra enseñanza. Y contiene una revelación de los principios de justicia por los cuales todos los creyentes, aquellos que confían en Jesús, pueden vivirlo mediante la fe en el Hijo de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo que mora en ellos. Son principios básicos, son principios de justicia que en este sermón quedan plasmadas. Y en este sermón, Jesús, casi al final de su sermón, da una exhortación a su pueblo. Y el día de hoy también nos lo hace a nosotros. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Después de terminar Jesús con los principios de justicia por los cuales cada persona y cada creyente debe vivir, Jesús exhorta a todos los que le siguen y a todos los que quieran seguirle, les exhorta ¿a qué? Les exhorta a que le busquen por sobre todas las cosas, ¿sí? A que le busquen a Jesús, que busquen su reino, que busquen ser parte de su reino. Y no solamente al encontrar su reino, sino saber cómo vivir dentro de ese reino. Por eso dice Jesús, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La persona que ha encontrado y ha sido parte del reino de Dios, pues esa persona se ha arrepentido verdaderamente, ha experimentado un arrepentimiento, ya vimos qué es el arrepentimiento, y ha creído en Jesús como su Señor y Salvador para el perdón de los pecados. Ha sido declarado justo por Dios por haber creído en su Hijo. Ya no le culpa sus pecados, ya no hay condenación para él. Pero ahora Dios, teniéndolo dentro de su reino, no solamente lo deja ahí, sino le quiere enseñar a vivir una vida recta. Cómo conducirse dentro del reino de Dios. Pero lo tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar el reino, tenemos que buscar esa vida en santidad. ¿Sí? Porque la vida en santidad es la que agrada a Dios. ¿Qué significa la palabra buscar? Debemos de entenderla. La palabra buscar o el verbo buscar implica el estar constantemente absorto. ¿Qué significa? Bueno, quiere decir que la persona que busca, la persona que rinde su voluntad a buscar, en este caso el reino de Dios, dirigirá toda su atención, todo su pensamiento o voluntad hacia aquello que quiere hallar. ¿Sí? Su mente, su corazón y su voluntad van a estar alineadas para poder buscar con todo su corazón el reino de Dios. Esa persona ya ha entendido que es tiempo de buscar a Dios. Esa persona ya ha entendido que debe de quitar todos los estorbos que le impidan ser parte de ese reino o encontrar a Jesús. O sea, va a estar absorto, va a estar con esa atención. No va a andar de ligero ni tampoco de distraído. Esa persona al salir de aquí no va a andar vagando en su corazón allá afuera, sino va a seguir buscando a Dios. Lo que Dios le ha hablado, Él lo va a poner por obra. ¿Sí?
Va a concentrar toda su atención hasta encontrar lo que busca, aislándose de todo lo que le rodea, quitando los estorbos. Mencionábamos que los estorbos comunes que te impiden buscar a Dios es que el hombre pone primero otras cosas, aún cosas lícitas, pone primero su trabajo para buscar a Dios. Se deja de congregar, se deja de buscar. ¿Por qué? Porque tiene su corazón en el trabajo. ¿Sí? Otros, los familiares, las emociones, los sentimientos familiares, los lazos familiares te atan para buscar a Dios también. Bueno, en este caso a lo mejor la esposa o el esposo, los padres, los hijos son impedimentos para buscar a Dios. Las amistades, ¿verdad? Ahora Jesús no se está refiriendo a que los odies o que en determinado momento los hagas a un lado por completo. No, sino que tú tienes que concentrar tu atención en que si eres serio con lo que Dios te da o eres serio con la salvación de tu vida, tienes que poner a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Es la exhortación de Jesús. No es la exhortación de ningún pastor, de ningún líder, ni de ningún evangelista, ni de ningún iluminado. No, es la exhortación del Señor de señores, Cristo Jesús. Por eso cuando las personas no buscan a Dios o no ponen a Dios en primer lugar y ponen a otras cosas en primer lugar, por eso los ves vacíos, huecos, sin sentido, sin propósito, ¿verdad? No sirven a Dios, no agradan a Dios, no tienen un sentido de justicia, ¿verdad? Y es triste. Entonces, en esta búsqueda, la persona debe de estar haciendo un esfuerzo constante, porque le van a venir estorbos, le van a venir obstáculos. Por eso la persona tiene que esforzarse. Y ese esfuerzo debe de ser continuo. Debe de ser hábil la persona por obtener aquello, ¿verdad? Muchas personas que han buscado a Dios o que están tratando de buscar a Dios o que en determinado momento van obedeciendo y van caminando bien, de repente les viene una oferta de la nada. De repente les viene un buen trabajo remunerado, de repente les viene una amistad, de repente les viene otra situación. Y por cuanto hay una necesidad material en sus vidas, ¿verdad? Vienen y son atrapados. Dice la Escritura que la semilla que cayó entre espinos y abojos, que representan los afanes y el dinero de este mundo, dicen, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El diablo sabe perfectamente bien cómo atacar. Pero la persona que busca y realmente está interesado seriamente en su salvación, él va a ser constante, va a ser continuo, va a ser tenaz por buscar aquello que busca. Y esto es a Jesús, su reino, que Dios le hable en su palabra. Va a buscar obedecer a Dios, hacer su voluntad. Ahora es importante entender que Jesús se refiere a dos objetos de la búsqueda de cada persona. Hay dos objetivos, de los cuales son mencionados aquí. El buscar debe de ser constante esfuerzo y de continuo hasta encontrar los dos objetivos. Número 1, el reino de Dios. Y número 2, su justicia, para saber cómo conducirse dentro del reino de Dios. Y eso lo menciona Jesús en la mayoría o en todo el Sermón del Monte. Jesús comienza con las bienaventuranzas. Comienza con los bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Y empieza a mencionar las condiciones y las características de las personas que quieren vivir dentro del reino de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y una persona transformada, una persona convertida, tiene esas bienaventuranzas en su vida y aprende a vivir como Dios manda dentro del reino de Dios. Y empieza a mencionar Jesús la ley
Jesús de la ley, no he venido yo para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y empieza a mencionar Jesús todos los principios morales y espirituales. Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, Jesús y el divorcio, Jesús y las riquezas, Jesús, versículos atrás de este capítulo, habla que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, la lámpara del cuerpo es el ojo, no se puede servir a Dios y a las riquezas, y Jesús empieza con el afán y la ansiedad, porque Jesús sabe que la persona que tiene su corazón en el mundo o en las riquezas, su lámpara, que es el ojo, lo apartará del reino de Dios. Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. La persona que tiene una perspectiva terrenal, por aquí va a entrar. Por aquí va a entrar lo que mira. ¿Sí? Y va a crear en su corazón algo. Y luego le dice Jesús a las personas que no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros allá arriba, en los cielos. Pero la persona que tiene una perspectiva terrenal va a estar haciendo tesoros aquí. Y aquí estará su corazón. Se va a olvidar de lo eterno, se va a olvidar del reino de Dios, se va a olvidar de servir a Jesús, se va a olvidar de extender el reino, se va a olvidar de buscar la gloria de Dios. Porque por aquí entra y por aquí también. Y ahí está su corazón en las cosas terrenales. Y luego Jesús los exhorta y les dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al mundo. Y Jesús comienza a decirles, ¿por qué os afanáis por lo que habéis de comer y por lo que habéis de beber o por lo que habéis de vestir? Y empieza a exhortarles Jesús para llevarlos a este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia. Y esos son los dos objetivos que la persona debe de buscar. El reino de Dios primero y vivir como Dios le agrada. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero la pregunta importante sería, ¿qué es lo que ha estado buscando la gente el día de hoy? Querido amigo que nos acompañas, ¿qué es lo que buscas tú? ¿O qué es lo que has estado buscando? Y una respuesta, y que es una realidad, que no toda la gente, porque sí hay gente que busca diligentemente, pero no toda la gente está buscando el reino de Dios. Eso es una verdad y una realidad. No toda la gente está buscando el reino de Dios, o entrar en el reino de Dios, o ser parte del reino de Dios, ni mucho menos a Jesús. ¿Verdad? Ni querer vivir una vida justa, una vida recta. ¿Qué es lo que está buscando la gente el día de hoy? Jesús nos da una clara respuesta de lo que las personas siempre han estado buscando. Por eso viven por eso no pueden vivir la vida abundante que Jesús ofrece. Dice Jesús en Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, la gente común, la demás gente, le decía Jesús, los gentiles, los paganos, les decía Cristo, están buscando todas estas cosas terrenales para que les vaya bien, para que se sientan bien, para que estén seguros. Quizá a lo mejor para que no puedan ser movidos y se sientan estables, y ahora sí, Señor, te voy a buscar. Pero Jesús le dijo, no, ¿por qué?
Las personas buscan todas esas cosas. Y les dice Jesús en el versículo 25, en ese mismo capítulo, les dice cuáles cosas está buscando la gente. Por eso vive afanada y ansiosa, preocupada. Dice, por tanto os digo, no te preocupes por tu vida. No te preocupes, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni tampoco por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La pregunta sería, ¿quién nos dio la vida? ¿Quién nos creó? Dios. Ahora, si Él nos creó y nos dio la vida, ¿no nos podrá dar la comida? Si Él creó nuestro cuerpo y lo formó, ¿verdad? Perfectamente, puso cada miembro en su lugar, porque pues no tenemos la cabeza en los pies, ¿verdad? Ni tampoco tenemos las piernas acá en los brazos, ni tampoco los ojos aquí en tal la boca, o los ojos acá en tal los oídos, ¿no? ¿Verdad que no? Él lo hizo perfectamente bien, en cada órgano en su lugar, cada miembro en su lugar. Bueno, si Él creó nuestro cuerpo, ¿no nos dará el vestido? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pero la gente, al no saber y al no conocer y buscar otras cosas, deja lo más importante, el reino de Dios. Y la gente está preocupada por eso. Y Jesús les dice en Mateo 6:31, dice, no te afanes, o sea, no te preocupes. Que no sea la preocupación por la comida, por la bebida, por la vestimenta, la que te controle. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y les comienza a decir, les pone un ejemplo Jesús, ¿verdad? Si las aves del cielo que no trabajan ni hilan, vuestro Padre Celestial las alimenta. O los lirios del campo, que ni aun un hombre, el más sabio, obviamente después de Jesús, que ha existido sobre la tierra, con toda su gloria no se vistió con uno de ellos. Y vuestro Padre Celestial así viste a los lirios del campo. ¿No podrá hacer mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Aunque estas cosas son necesarias, estas cosas básicas son necesarias. Quizá a lo mejor tú te estés preguntando ahorita, querido amigo o querido hermano, es que hermano, pues si yo no tengo comida, pues me voy a morir. O si no tengo que beber, pues me voy a deshidratar. O si no tengo vestido, pues ¿cómo voy a andar desnudo? Sí está bien, hermano, sí está bien, querido amigo. Son cosas lícitas y necesarias, por las cuales debemos de trabajar. Y aún dice la Escritura que a los ojos del Padre y a los ojos de Cristo, para ellos son cosas necesarias. Por eso vuestro Padre Celestial dice en el versículo 32 que las personas buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Pero ese no era el punto que Jesús le estaba diciendo a su audiencia. Lo preocupante, querido amigo, querido hermano, lo preocupante y que no concuerda con lo que Cristo está enseñando es que la gente se afana y se desgasta más por las cosas terrenales y vanas en lugar de buscar lo más importante en su vida, lo espiritual y lo eterno, comenzando con el reino de Dios y su justicia. La gente está tan concentrada en las cosas de este mundo
está tan afanada y ansiosa de tener lo necesario para este mundo, y aún mucha gente provee para su vejez, aún hace riquezas para su vejez, aún se prepara paso a paso para tener lo suficiente y tener una vejez tranquila, en paz. Pero el tiempo que pasa del tiempo que está viviendo a la tumba, solamente hay un paso, porque no se va a llevar nada. Pero después de ahí, ¿qué? Y durante todo ese tiempo estuvo ansioso, preocupado para tener una seguridad en su vejez, pero olvidó lo más importante: su vida espiritual y eterna. No se preparó para la eternidad, sino concentró toda su mente, toda su alma y toda su voluntad en las cosas terrenales, y no buscó primeramente el reino de Dios. Ese es el grave problema. Si tú lees la parábola del mayordomo infiel, que era acusado por su amo por derrochador, dice: no está bien esto que oigo de ti, le dice Jesús, le dice su amo. Dice: entrega cuenta de tu mayordomía. Pero este mayordomo infiel dice que le dijo a los deudores de su amo: ¿cuánto debes a mi amo? Le dijo: no, pues tanto. Bueno, siéntate y paga tanto. Y luego le dije al del aceite y al del trigo: siéntate y está saldada la deuda. Porque trabajar no puedo, porque pedir limosna me da vergüenza. Y este se preparó. ¿Para qué? Para tener una vejez y para tener una vida después de que lo corrieran, seguridad. Y dice la Escritura que alabaron al mayordomo malo, no porque en determinado momento estaba derrochando. ¿Quién va a alabar a alguien que esté derrochando tu dinero o tus bienes? ¿Verdad que nadie? No, sino lo alabaron y se admiraron por la sagacidad que tuvo para poder estar preparado después de que lo corrieran. Si los hombres de este mundo son más sagaces que los hijos de luz, ¿cuánto y más la iglesia y los hijos de Dios se tienen que preparar para lo eterno? Por eso dice Jesús: haceos amigos a causa de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Cuando una persona se convierte y es parte del reino de Dios, se convierte en un hijo de Dios. Y esta persona utiliza sus medios, utiliza su fuerza, utiliza su mente, utiliza sus bienes materiales para poder extender el reino, para buscar la gloria de Dios, para poder ganar almas, para convertir una cuenta bancaria en Biblias, para poder convertir sus vehículos, sus bienes materiales, para llevar almas a Cristo. Él se está preparando para lo eterno. Y cuando entra allá en los cielos, habrá amigos que lo reciban en las moradas eternas. ¿Sí? Pero ¿cuántos se están preparando para lo terrenal? Están buscando lo terrenal. Están buscando lo de aquí, donde la polilla y el orín corrompen. Y no solo eso. Tienes tu cuenta bancaria, tu buen trabajo, tus bienes materiales, estás bien remunerado. Y más que eso, donde el ladrón hurta. El día de mañana se viene una devaluación, una crisis, y pierdes todo lo que tienes ahí. O te roban tu carro, te roban toda tu casa. ¿Y qué hicimos de más? Eso es lo que se está refiriendo Jesús. Que las personas de hoy en día se preocupan más por lo terrenal, por lo finito, y no se preparan para lo eterno. No se preparan para lo eterno. No están buscando la gloria de Dios, no están extendiendo el reino, no están sirviendo a Dios en nada. Y eso es lamentable.
Y Cristo Jesús exhorta a cada uno de nosotros y a aquel que está buscando a que pongamos primero. Busquemos poniendo primero el reino de Dios. El reino de Dios. No nos debemos de olvidar que debemos de poner primeramente a Jesús. A Jesús. Ahora, entendimos que la gente, pues, no está buscando el reino, no toda la gente está buscando el reino, no toda la gente está buscando a Jesús. La mayoría busca las cosas terrenales, pero muchas de las veces cuando buscan a Jesús, lo buscan de una manera incorrecta. ¿Qué buscan de Jesús? ¿Qué buscan de Dios? ¿Qué es lo que están buscando de Dios? Otra respuesta veraz son las añadiduras. La mayoría de la gente cuando viene a Dios, a una iglesia, o cuando busca a Jesús, está buscando las añadiduras. ¿Sí? Y eso es una manera incorrecta de buscar a Dios. Mateo 6:33 dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, había mencionado Jesús, la comida, la bebida, el vestido, ¿verdad? Serán añadidas, ¿verdad? Bueno, la gente pasa por alto el reino de Dios, se da un brinco desde buscar, pero pasa por alto el reino de Dios, la manera santa de vivir, y se va hasta las añadiduras. Y la mayoría de la gente busca eso. ¿Se han escuchado a veces las campañas evangelísticas que hacen? ¿Verdad? Y está bien que anuncien a Cristo, pero el fin de esas campañas es hacerte un milagro, ¿sí? Darte la bendición, que se resuelvan tus problemas, darte el aceite de la unción o el pañuelo ungido. Y la gente, por la necesidad que hay en sus vidas, busca eso. Y lamentablemente muchas de las veces nada más es una emoción, porque no son libres del pecado. Y hubo gente que buscó a Jesús equivocadamente. Juan 6:22 dice la palabra: dice, el día siguiente, ¿qué había acontecido? Si tú lees este capítulo, Jesús había hecho un milagro sorprendente. Dice que vio a la gente como ovejas dispersas que no tenían pastor, y se compadeció de ellas. Dice. Y les dice a sus discípulos: dadle vosotros de comer. Y los discípulos dijeron: Señor, pues ni aún tantos denarios alcanzaría para toda esta gente. Pero dice la palabra que Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer. Y le dio indicaciones a sus discípulos que recostaran a todas las personas. Y hubo un joven por ahí que traía 5 panes y 2 peces. Era lo que traía ese joven. Pero Jesús usó eso para poder manifestar su gloria. Jesús no está buscando grandes personas elocuentes. Jesús tomó dos peces y los panes para hacerlos grandes. Y muchas de las veces nos sentimos cohibidos y nos sentimos como que menos. Pero si tú tienes tus 2 peces y tus panes, tráeselos a Jesús. Ven tal como tú eres. Porque Él es Jesús, Él sabrá qué hacer con tu vida.
Y dice la Escritura que repartieron los panes y los peces a todas las personas, y eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Milagro maravilloso, espectacular. Imagínate. Entonces, cuando termina ese día ahí, dice el evangelista Juan, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. O sea, la gente estaba observando a Jesús. ¿Sí? Sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, ¿haciendo qué? Buscando a Jesús. Hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Había anhelo de buscar a Jesús, había anhelo de estar con Jesús, había anhelo de escuchar las palabras de Jesús. Y así hay gente hoy en la actualidad. Qué bueno, que buscas a Jesús. Pero dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué había acontecido? Jesús, dicen algunos teólogos, dicen que él se fue a orar porque vio toda la gente que venía a él y querían hacerle rey. Pero él no era un rey terrenal, no tenía un reino terrenal, él venía a establecer un reino celestial. Y dicen los teólogos que Jesús se fue aparte a orar solo. Y muy seguramente, según los estudiosos, dicen que Jesús oró por sus discípulos porque Jesús sabía que la tormenta les iba a arreciar en medio del mar, para que su fe sea guardada. ¿Y qué aconteció? Dice la palabra que la barca se movía a la derecha y a la izquierda y era azotada por el viento. Y dice la palabra que el viento pegaba y anegaba aquella barca. Y todos los discípulos estaban aterrados. Qué raro, ¿no? Eran navegantes experimentados. Eran pescadores profesionales. Muchas de las veces se podrían haber enfrentado con tormentas así. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué había acontecido? Y dice la palabra que en medio de la tormenta, dice que vieron a alguien venir sobre el mar hacia ellos. Pero por el miedo, por la turbación de la tormenta, por el azote de la barca, la imagen de Jesús se distorsionó. Y muchas de las veces así nos acontece cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la barca, azotándonos los vientos, los problemas, las tribulaciones, y no vemos a Jesús, sino se distorsiona nuestra vista. Dice la palabra que los discípulos gritaron, ¡un fantasma! Imagínate, compararon a Jesús con un fantasma, porque el miedo los había atrapado. Pero qué raro, ellos habían visto que Jesús había alimentado a los 5,000 y que sacaban de las canastas y pan y más pan y peces y nuevamente y otra vez, y no solamente eso, habían recogido 12 cestas llenas de pan, dice la Escritura. Ellos lo habían visto con sus propios ojos. Y luego viene un fantasma. Y Jesús les anima y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y le recibieron en la barca. Y dice la palabra que hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad les digo,
Es una realidad. En verdad les digo que me buscáis de una manera incorrecta. ¿Sí? No porque habéis visto las señales. ¿Qué señal había hecho Jesús? Había multiplicado el pan y los peces. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis. La gente se pregunta, ¿qué comeremos? Está preocupada y ansiosa por eso. ¿Sí? Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tuviste seguridad. Pero qué triste, sin trabajar, sin esfuerzo. ¿Sí? Estaban buscando las añadiduras. Buscando las añadiduras. Estaban buscando la bendición. Estaban buscando a Jesús como rey para sacarlo de los problemas y del yugo romano. Ellos no veían las señales. ¿Quién podría haber hecho esas señales tan espectaculares si no era Dios mismo? El Dios encarnado, el ungido de Jehová, estaba ahí, Jesucristo. Y Jesús les dice, tú me buscas, no porque realmente quieras conocerme, no porque realmente quieres obedecerme, no porque realmente quieras tú ser parte del reino, no, tú me buscas porque quieres que te dé las añadiduras. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Quieres que te saque de tus problemas. Quieres que te bendiga sin antes realmente ser serio con lo que te he dado. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Y los exhorta y los reprende. Trabajad no por la comida que perece. Las personas estaban buscando un reino terrenal. Estaban buscando lo terrenal. Estaban buscando lo de este mundo. ¿Sí? No estaban buscando a Jesús realmente. No estaban buscando la gloria de su reino. Ni mucho menos ser parte del reino de Dios. Y Jesús los reprende y les dice, trabajad, esfuércense, pongan ahínco, sean audaces, no por la comida terrenal, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Realmente si tú quieres venir, realmente si tú quieres seguirme, realmente si tú quieres comer de esa carne y beber de esa sangre, yo te la daré. Pero no le creyeron. Buscaban las añadiduras. Dios el Padre no señaló a otra persona. No trajo ningún iluminado. No escogió a uno de los fariseos, ni a uno de los profetas antiguos, que decía Herodes, ¿sí? Que Juan había resucitado entre los muertos. O cuando estaba en la cruz Jesús, decían, llama a Elías, quizá Elías viene a salvar. No, Dios no escogió a esas personas. Dios señaló a su Hijo. En Él tengo complacencia. En Él me agrada, a Él oíd. Y el día de hoy hacemos bien. Oíd las palabras de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No las añadiduras. Porque cuando tú estés en el reino de Dios y seas parte del reino de Dios, para vivir con la comida, con la bebida y con el vestimento, Dios te lo proporcionará. Dios te lo dará. Dios te habilitará. Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Entonces la gente en ese entonces estaban buscando las añadiduras y estaban buscando a Jesús de una manera incorrecta, de una manera equivocada, y Jesús los reprende, los exhorta y los dirige hacia qué deberían buscar primero. Aparentemente, ¿por qué buscaban a Jesús? Aparentemente estaban manifestando mucho interés por buscar a Jesús, pero Él conocía bien sus corazones. Él conocía cada corazón de cada persona y conoce cada corazón de cada uno de nosotros. Lo dice su palabra, Juan 2:24. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conoce los más íntimos pensamientos tuyos. Él conoce con qué intención tú le estás buscando. Él conoce con qué intención vienes aquí. Él sabe cuáles son tus pensamientos al estar aquí. Él lo sabe, Él lo conoce. ¿Sí? Y si tu intención y tus pensamientos de venir aquí es por buscar las añadiduras, o por solamente quedar bien con alguien, o para que tu conciencia no te acuse, Jesús lo va a sacar a la luz. Pero si tú vienes realmente sincero delante de Dios, a buscarle a Él, a servirle, a obedecerle, a tener una relación con Él, a extender su reino, a que te enseñe cómo caminar, Jesús también lo sabe. Y dice su palabra que Él dará la gracia, dice. Dará la gracia. Porque lo que la ley exige, pero no te da, la gracia te lo habilita, te lo da. Él conocía todos los corazones de las personas y sabía que la razón por la que lo estaban buscando no era la correcta. No era la correcta. Desgraciadamente no era su predicación. Desgraciadamente no era su reino, o que hubieran entendido a dónde apuntaban las señales que Él hacía, los que los motivó a buscarle. No era eso. Lamentablemente, las personas de aquel entonces y hoy en día no habían entendido quién era Jesús. No habían entendido las señales que había hecho, que solo Dios manifestado en carne podía haber hecho. Solamente el Hijo de Dios podía haber hecho esas señales. Y aún ahí en medio estaban sus discípulos, quienes habían sido testigos presenciales de ese gran milagro. Habían visto caminar a Jesús sobre el mar. Hace un momento cantábamos un canto, ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre las aguas. Dice el canto, confíame tu mano, no temas más. Dice, clava tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor. Sabes que siempre estoy contigo, dice, caminando. ¿Y qué significa caminar sobre las aguas? Bueno, no te vayas a ir a parar aquí al canal y querer caminar y atravesarlo, ¿verdad? Te vas a hundir. No, caminar sobre las aguas significa tener paz en medio de la tormenta, de los problemas que te rodean. Tener sabiduría para saber qué hacer. Tener el Espíritu Santo en tu vida para saber tomar buenas decisiones, correctas y sabias, que sabes que van a honrar a Dios y en determinado momento te vas a saber dirigir de una manera como Él le agrada. Eso significa, aunque tengas una enfermedad, a lo mejor tengas crisis, a lo mejor en determinado momento estás atribulado por ciertas cosas o tentaciones que te pasan, Dios te da la capacidad para poder enfrentar eso. Eso significa caminar en las aguas.
Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no las añadiduras. Y la gente aquí buscaba incorrectamente al Hijo de Dios por las añadiduras, de una manera incorrecta. ¿Sí? La gente seguía buscando a Jesús pensando, teniendo una perspectiva de un rey terrenal que les podía librar del yugo de los romanos. Siempre creyó eso el pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos un ejemplo cuando Jehová se le manifestó a Moisés, lo llamó desde la zarza y le dijo, tú libertarás a mi pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Fue a Egipto, mostró las señales, se mostró delante de Faraón y Jehová con gran poder y mano fuerte sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Bueno, así tenían esa idea. Tenían esa perspectiva de que Jesús iba a librarlos del yugo romano de esa manera, pero era algo incorrecto. Jesús vino a establecer no un reino terrenal, sino un reino celestial, espiritual, ¿verdad? O sea, Dios, algo que podamos entender, por ejemplo, Dios te puede dar todas las cosas. Te puede dar todas las cosas, un buen trabajo, bien remunerado, un buen hogar, una familia, hijos, bienes materiales. A diferencia de los hombres, ¿qué diferencia hay con los hombres del mundo? Bueno, pues Dios te da la capacidad y el poder y te da sabiduría para que seas un buen administrador de esos bienes que te da el Señor, porque estás dentro de su reino. Y tienes en tu mente y en tu corazón, tienes no buscar tu propia gloria, sino buscar la gloria de Dios. ¿Cómo? Extendiendo el reino. Utilizando eso que te ha dado el Señor, porque somos mayordomos. Somos mayordomos, o sea, somos administradores de las cosas que Dios nos da. Y no solamente me refiero quizá a los bienes materiales, me refiero quizá a lo mejor un talento, un don que Dios te dé. Hay muchas personas que saben hacer muchas cosas. Pero esa persona que tiene la perspectiva del reino de Dios en su vida, esas situaciones las va a utilizar para la gloria de Dios, para extender el reino. Entonces, esa es la sabiduría y la capacidad que Dios da a diferencia de una persona del mundo. Hay personas que tienen mucho dinero, muchos bienes materiales, tienen dones, tienen talentos, pero buscan su propia gloria. Buscan ser alabados por los demás. Aún pertenecen a una religión o a un movimiento, pero buscan su alabanza. Y están muy lejos del reino de Dios. Pero cuando Dios te da las cosas, cuando Dios te añade las cosas, es porque te ha dado la capacidad y la sabiduría para ser un buen administrador con lo que te ha dado. Buscar su gloria y extender su reino. Eso es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Si comenzamos desde el hogar, si Él te ha dado un hogar, te ha dado esposa, hijos, bueno, que tu mentalidad sea que con tu esposa y tus hijos le den la gloria a Dios, sirvan a Dios. Si quizá tienes un vehículo o tienes algún talento o algo, que eso sea para la gloria de Dios, para buscar ayudar a los demás. Ese es el fin, el motivo. Estás dentro del reino de Dios. Pero la gente de hoy en la actualidad no solamente no busca eso, busca lo terrenal, busca las añadiduras. Quiere obtener de Jesús solamente el milagro, la bendición. Toman a Jesús como un milagrero o como una lámpara de Aladino. ¿Verdad? Y no es así. Y obviamente, querido hermano, si tú le pides a Dios para tus necesidades y tú eres su hijo, eres parte del reino de Dios, Él te lo va a dar. ¿Cuándo? Cuando Él lo determine que lo necesitas. Puede ser inmediatamente, quizá puede ser después. Porque tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. O sea, Él nos conoce más
que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y quizá a lo mejor ya has pedido durante algunos años alguna cosa y Dios no ha respondido y no te ha dado una respuesta. Porque Él sabe que a lo mejor no estás preparado para recibirla. Y mientras ese lapso de tiempo pasa, pues te está preparando, ¿verdad? Está formando en ti un carácter, está tallando el barro, está esculpiendo la piedra, está puliendo el diamante, está poniendo a prueba con fuego la fe, para que el día que tú vayas a recibir eso, estés listo, para que no lo desparrames. Y cuando lo recibas, busques la gloria de Dios. ¿Ves qué diferencia hay? Pero a veces somos tan ansiosos, tan preocupados, que queremos las cosas ya. No. Tú quieres ser salvo, quieres obtener el perdón de tus pecados. Arrepiéntete, ora, insiste, busca a Dios. Pero también confía. Debes de confiar. Porque también es un mandamiento. Debes de confiar en que Él te va a ayudar a ser libre del pecado. Porque si tú te quedas en el arrepentimiento y otro día te arrepientes y pides perdón, y luego vas otra vez y te arrepientes y pides perdón, y luego ya te atoraste ahí. No estás ejerciendo fe y confianza en aquel que te puede librar del pecado. Esa es la gran diferencia. Muchas personas hoy en día buscaban a Jesús como en aquel entonces, por los milagros, por la bendición, por las añadiduras. Muchos tenían comezón de oír, pero pues no tenían un corazón dispuesto para obedecer. Cualquiera que sea el caso, tristemente no les interesaba la verdad, no les interesaba el evangelio, mucho menos les interesaba entrar al reino de Dios. Y aquí la respuesta clara de Jesús, Juan 6:26. De cierto y en verdad te digo, que me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque te saciaste. ¿Te saciaste? ¿Sí? Cuán importante es atender a la exhortación que Cristo nos da. ¿Cómo debemos buscar el reino de Dios y su justicia? Eso es importantísimo. Después de entender lo que la gente busca y qué es lo que ha estado buscando la gente. ¿Cómo debemos de buscar el reino de Dios, su justicia? Mateo 6:33 nos da la respuesta. Después de buscar, debemos de hacer algo. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa? La prioridad más importante es primeramente su reino. Antes que todas las cosas y en primer lugar que todas las cosas, principalmente es su reino, poniendo en primer lugar su reino, su gloria, poniendo en primer lugar a Jesús. Señor, no, yo te voy a buscar, Señor, primeramente. Te voy a poner a ti, Señor, en primer lugar, en mi vida. Primeramente. ¿Qué significa primeramente? Significa que nuestro tiempo que Dios nos da debe de ser bien aprovechado y administrado para el reino de Dios. En este caso, los que están buscando, tu tiempo debe ser bien administrado y aprovechado para el reino de Dios, o sea, para buscar el reino de Dios. Y tú, querido hermano, que ya estás dentro del reino, bueno, tu tiempo debe ser bien administrado y bien aprovechado para saber vivir dentro del reino de Dios. Debe ser usado para saber vivir en él.
y también debe ser aprovechado y administrado para proclamar, para extender el reino de Dios y buscar su gloria. Eso significa primeramente. Más buscar, ¿cómo lo debo hacer? Primeramente, el reino de Dios. Primeramente. Jesús nos enseñó en la oración modelo que antes que viniera el perdón, que viniera el pan necesario, que nos librara de la tentación, ¿sí? Que nos librara del mal, Jesús nos enseñó a orar primeramente que su reino sea establecido en nuestros corazones, en nuestro hogar, en la iglesia. Dice la palabra en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, dice. ¿Quién puede llamar a Dios Padre sino por el Espíritu? Aquel que tiene el Espíritu le dice a Dios Padre, Padre nuestro, porque es considerado y se dirige como un hijo de Dios. Aquel que llama a Dios Padre, pero no se comporta como un hijo de Dios, pues es un mentiroso. Dios no es su Padre. Pero aquellos que llaman a Dios Padre nuestro y se dirigen como un hijo verdadero de Dios, Él puede decir que estás en los cielos. Fíjate cómo le da la honra a Dios. Santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. Primero, Señor. Después de darte la alabanza a ti, la honra a ti, Señor. Después de entender que tu nombre es santo, santo, santo. Lo primero que debe de establecerse en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la tierra, Señor, es tu reino. Tu reino, Señor. Primeramente. Venga a nosotros tu reino y posteriormente saber cómo dirigirnos en él. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y posteriormente, Señor, ya lo que me vas a añadir es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es ¿qué? El reino. Abriendo la oración con el reino establecido y terminando la oración con la glorificación de Dios Padre y su reino. Si estamos fuera de eso, hermanos, estamos mal. Si no estamos buscando su reino, si no estamos buscando la gloria de su reino y proclamar su reino, principalmente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en la iglesia, estamos mal. Eso significa buscar primeramente el reino de Dios. Su reino, su gloria. Poner el reino de Dios primero por sobre todas las cosas. Que nuestro tiempo sea bien administrado, bien aprovechado. Para eso se necesita esfuerzo, hermanos. Se necesita constancia. Se necesita ser disciplinados. Muchos se pasan todo el día, hermanos, y no van a buscar a Dios. Prefieren hacer otras actividades, otros afanes, y se olvidan de buscar a Dios. Muchos se levantan tarde, ya están rayando el trabajo, y una oración de 2 minutos, y vámonos. Pero en la noche está bien padre el Facebook, ¿verdad? Y está bien padre la serie, la película, el WhatsApp. 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada. Y no buscamos a Dios. Cuando Dios nos dice, busca primero el reino de Dios. Antes de comer, mucha gente llega y ya porque tiene mucha hambre ya quiere comer. Y no da gracias por la comida que tiene ahí. Muchas de las veces vamos a Dios y le pedimos que nos sane, que nos ayude, que nos bendiga, pero nunca vas a Dios para agradecerle por todo lo que te ha dado.
que tomes ese momento con Dios y vayas y le agradezcas por todo lo que ha hecho contigo, por todo lo que te ha dado en ese momento, abundando en acción de gracias, que solamente te dediques a agradecerle: Señor, gracias por esto, gracias por la salud, gracias por el aire que respiro, gracias por mi esposa, por mis hijos, por el trabajo, por el salario, por el carro que tengo, por un techo, por el abrigo. Gracias, Señor, gracias porque tengo un lugar de reunión, tengo a mis hermanos, gracias porque tengo vestido, gracias porque tengo un celular, Señor. Gracias, gracias, Dios. ¿Quién le agradece a Dios o se toma un tiempo para agradecerle a Dios? Nadie. No estamos buscando entonces el reino de Dios y su justicia. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento y nuestro corazón y comencemos a buscar primeramente su reino, darle la gloria a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso significa poner primeramente el reino de Dios. Con frecuencia las verdaderas motivaciones a veces no tienen nada que ver con una fe verdadera, lamentablemente. Jesús nos anima y nos exhorta el día de hoy a que busquemos diligentemente su reino. Lo pongamos primeramente antes que todas las cosas. Y las cosas necesarias y lo que necesites, Dios te las va a añadir. Eso tenlo por seguro. Dios te las va a dar. Cualquier cosa que necesites. Así que busquemos, hermanos. Querido amigo, busca el reino de Dios. Ponlo en primer lugar en tu vida. No pongas otras cosas. Busca su justicia. Busca vivir una vida obediente a su palabra. Y todas las cosas que necesites serán añadidas. Inclina tu rostro, démosle gracias a Dios. Venga tu reino, Jesús. Nuestras vidas primeramente, Señor. Déjanos ver ese reino de santidad, Señor. Ayúdanos a buscarlo, Señor. El día de hoy es un tiempo oportuno para hacerlo, Señor. Ayúdanos a ponerlo en primer lugar. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Permítenos, Señor. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino,
Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida, llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llena nuestras vidas, Señor, con tu reino, Señor. Déjame ver tu reino sobre la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida, llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llénanos, Señor. Ven, venga tu reino sobre la iglesia, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida, llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, Señor. Tu exhortación es: mas buscad primeramente tu reino, Señor. Tu justicia, Jesús.
todo será añadido, Señor. Cuán hermosa es tu palabra, Señor. Déjanos ver tu reino, Señor. En la tierra, Señor. En la iglesia, Señor. Y en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, solo tú, Señor, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido. Tú has sido nuestro socorro, Señor Jesús. ¿Cómo no buscarte, Señor? ¿Cómo no vivir para ti, Jesús? Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Eres nuestra fortaleza, Jesús. Eres nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias por estar con nosotros, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu, mi Dios. Gracias por socorrernos, Señor. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
todos los estorbos que nos impidan buscarte, Señor. Gracias por hablarnos. Quédate con nosotros, Jesús. Y sé tú muy glorificado en todo, Señor. Gracias, mi Dios.